Bienvenidos a Consensos, un nuevo espacio del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Hoy inauguramos esta serie de eventos en los que invitamos a referentes de los partidos políticos para hablar de algún tema relevante de la economía nacional. Hoy vamos a hablar de primera infancia. Con esta motivación es que invitamos a tres figuras políticas involucradas activamente en este tema. Están con nosotros Carmen Ayzaín, senadora del Partido Nacional, Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, y Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado. Los moderadores de la actividad van a ser Javier de Aedo, el director del Observatorio de la Coyuntura Económica, que en esta oportunidad va a estar acompañado por Cecilia Rosell, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenidos. Consensos es una nueva línea de trabajo del Observatorio de la Coyuntura Económica y el tema que elegimos, como decía nuestra decana recién, es políticas para la primera infancia. ¿Y por qué este tema para iniciar este ciclo? Vamos a ver en la primera diapositiva la distribución de la pobreza entre personas en Uruguay, datos del año 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por tramos de edades. Y ven ustedes la columna más alta, la segunda columna, que es menores de 6 años. Cuando hablamos de primera infancia, como van a decir las legisladoras, nos referimos a un tramo parcial, de 0 a 3. Esto en la encuesta del Instituto de Estadística incluye hasta 6 años. Vean en la otra punta de la diapositiva los de 65 y más años. O sea, en los menores de 6, 21,3% son pobres. En los de mayores de 65 años, 2,3% son pobres. Está claro que la sociedad le destina enormes recursos, por ejemplo, jubilaciones y pensiones, y por lo visto no le destina en la misma proporción a quienes recién se inician en la vida. Está claro también que estos últimos no votan, mientras que los jubilados sí lo hacen. Vamos a comenzar entonces con la participación de nuestras invitadas de hoy. Vamos a poner en pantalla como piedra de toque de este inicio del programa una nueva diapositiva. Esta es una famosa gráfica de James Heckman, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2000 por las investigaciones sobre primera infancia. Y seguramente va a ser motivo de comentario entre nuestras panelistas. Encantado de estar con ustedes. Tienen la palabra. No sé quién arranca. Un gusto. Muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que me parece que es importante destacar, me encantó el nombre de este ciclo, Consensos, y uno cuando se encuentra en esta actividad se da cuenta que en muchísimos temas hay 2 bibliotecas o hay 3 bibliotecas, ¿verdad? A la hora de analizar las distintas problemáticas y a la hora de analizar los distintos abordajes. Y la verdad que yo creo que en este tema hay un consenso a nivel internacional, ¿no? A raíz de esta publicación, de este premio Nobel. Y me parece que eso es un buen punto de partida, ¿no? Que eso es algo en donde hay un consenso absoluto y no es indiscutido que realmente se juega la mayor parte del partido en esos primeros años. Y bueno, después habrán matices en cómo se aborda o qué se puede hacer después, pero podría el foco para arrancar ahí. Sí, eso como decía Carmen, y agradezco creo que en nombre de las 3 panelistas a la CUDAL, de que este primer evento sea, y de este observatorio y de buscar temas que en el país deban ser de consensos, y como tal, los consensos van de la mano de políticas de Estado. Las políticas de Estado se construyen así, como estamos hoy, 3 legisladoras de diferentes integrantes del sistema político, pero tomando como la evidencia un tema que es de los más importantes que tiene el país. Si el Uruguay hoy no aborda y no continúa profundizando y no damos un salto cualitativo, como decía Carmen, en algo que es la evidencia, pero es la evidencia ética, es la evidencia más de todas las miradas, de una mirada de derechos, pero la mirada económica es también, cuando uno destina recursos económicos, está viendo un país hacia qué está apostando.
Y creo que cuando hablamos tanto de desarrollo humano, un país tan chico como el nuestro, que nacen tan pocos niños y niñas por año, donde tiene políticas de salud sexual y reproductivas también consolidadas como un derecho, ver esa gráfica, con la cual quiero decir que Jane Headman hace, no voy a decir, pero un economista, con el economista de Aedo lo venimos hablando hace años, pero con otros economistas de diferentes corrientes de la economía. Jane Headman ganó, que es docente, ustedes saben, de Economía de la Universidad de Chicago, el Premio Nobel de Economía. Con esa evidencia, él asesoró a todos los gobiernos, menos al último expresidente Trump, del Congreso de Estados Unidos, demostrando cómo cuando uno invierte en políticas sociales y destina recursos, la etapa crucial era la etapa de los primeros años de vida, que se define, hay diferentes, hoy como tú decías, es de 0 a 3 desde la etapa del embarazo. Nosotros definimos que es de 0 a 5, es la etapa ahí, pero creo que es clarísimo. Hoy hay que invertir en cualquier etapa de la vida del desarrollo humano, hay neuroplasticidad, pero hay etapas que son claves. Y para el Uruguay, si queremos mejorar los indicadores de educación, de seguridad, de convivencia, de productividad, no vamos a avanzar si esto no requiere que nos pongamos de acuerdo el gobierno, los integrantes del sistema político, en tener claro esa gráfica que la tasa de retorno de inversión comienza desde la etapa del embarazo. Y eso requiere generosidad, requiere inversión es la más alta de todas las etapas de nuestras vidas. Sí. Por eso, para quienes están viendo este evento, interpretar esta gráfica, que no es trivial muchas veces para los ciudadanos comunes y corrientes, la gráfica es decreciente con la edad. Cuanto más edad uno tiene, menos retorno tiene invertir en la educación de esa persona. Y es máxima, y ese fue el hallazgo del Premio Nobel de Economía, en los primeros años de la vida. Sí, yo quisiera congratular a la Universidad Católica del Uruguay por elegir por esta iniciativa de buscar consensos, y al Observatorio de Coyuntura Económica por elegir justamente esto de la primera infancia, porque primera infancia, todo el futuro, pensando en la personita, la persona, pero también primera infancia, todo el futuro de la sociedad, y ahí las políticas públicas y el marco jurídico también. Yo voy a reivindicar mi formación, porque el marco jurídico también da esas herramientas para la debida protección. Y creo que si hay un tema en el que es posible encontrar consensos entre los distintos partidos políticos, es el de la primera infancia. No votan, decía Javier con razón, yo lo venía pensando, pero sin embargo eso no ha sido obstáculo para que todos los gobiernos con distintas vías de llegada hayan puesto esto como prioridad. Así que yo tengo muchas esperanzas de poder, como estaba planteando Cristina hace un rato, aunar fuerzas, porque creo que es una preocupación común, son nuestros niños, es el futuro de nuestra sociedad y también del mundo. Soy bastante optimista en este punto en especial y por eso congratulo que primera infancia haya sido la primera opción para la búsqueda de los consensos. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes encuentran hoy, concretamente en este tema? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Por dónde ir? Vamos a hablar más adelante en este evento sobre lo que está planteando el gobierno en el proyecto de rendición de cuentas. Eso lo dejamos quizá un poco más para el final con algunos datos que he conseguido por allí. Pero ¿cómo ven ustedes por dónde debería irse en este sentido? No sé si mantenemos el orden. Yo creo que una de las principales preocupaciones tiene que ver con el gasto público social que realiza Uruguay en relación a la primera infancia, y nosotros tenemos un gasto público social con un sesgo pro adulto, y creo que eso es un motivo de preocupación. Y creo que cuando uno va a ver justamente en referencia a esa gráfica que mostraba Javier, cuando uno va a ver, sabemos la incidencia, ¿no? Esto de que se dice tantas veces que
que la pobreza tiene cara de niño, ¿verdad? Cuando uno va a ver dónde están esos niños o qué están haciendo, y vamos, por ejemplo, a mirar la encuesta continua de hogares, a entender un poco más que esos niños de 0 a 3 años, en dónde están, ¿verdad? Vemos que, bueno, si bien estamos evolucionando en relación a la atención a esos niños, por ejemplo, si comparamos los datos del 2013 con respecto al 2019, teníamos en el año 2013 un 13% de niños que estaban asistiendo a CAIF, mientras que en el 2019 un 24% están asistiendo a CAIF, ¿verdad? Pero teníamos en el 2013 un 64% de niños que no asisten a ningún centro educativo y en el 2019 un 50%, ¿verdad? Entonces estos niños son niños que vienen de contextos complejos, en donde bien sabemos también que esos entornos de padres de segunda generación o tercera generación de pobreza no tienen las capacidades, muchas veces hay bastante evidencia internacional en este sentido, de generar los entornos lo suficientemente nutritivos como para que ese niño se desarrolle en plenitud. Yo creo que ahí tenemos uno de los principales desafíos a futuro si queremos apostar por el capital social en nuestro país. Sí, yo acá me iría más allá. Yo les cuento, porque capaz que después cuando esto se transmita, yo soy pediatra de profesión, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, fui a escuchar a Juan Pablo Terra en el año 87, 88, y me acuerdo que me marcó él y un equipo de investigadores, lo que después dio lugar al CLAE u otros grupos de diferentes disciplinas del área social, de la salud, de la economía, de la salud mental en especial, donde ya nos advertía el problema más grave que el Uruguay íbamos a tener en los próximos 30 años. Les estoy hablando que era el año 89, año 90, era cuando ya iban acercando mucha investigación, Carmen, en el sentido que el Uruguay, la deuda más grande que estaba teniendo era de cómo invertía, cuánto invertía en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Y eso realmente, la primera vez que vi ese mapa, la primera vez que vi esas cifras, y les digo que yo hace muchos años era estudiante de la Facultad de Medicina, estaba en tercero o cuarto por ahí, y quedé muy impactada y de ese fenómeno que después otros denominaron la infantilización de la pobreza. Entonces el Uruguay tiene, y lo hemos visto porque, y también les digo, si hay gente, para mí hay un libro que es un hito, ¿viste? Que es ese, Carmen, compartimos, que es Poner fin a la pobreza infantil en el Uruguay, que es del 2017. Acá está Cecilia Rosell, que es de las referencias bibliográficas que más se cita por parte de Gustavo de Armas en este estudio. Para mí este es el estudio que todos los políticos, todos los académicos, todos los ciudadanos, yo lo he trabajado con políticos, donde les doy el sticker en la página 17, donde hablan de la evolución histórica de la pobreza, de la apertura democrática en el Uruguay. Y el Uruguay tuvo la crisis social muy importante en el 82-83, con repercusiones muy graves, y ahí se dispara la pobreza. Y después tuvimos la otra gran crisis, que fue en el segundo semestre del 2002-2003, cuando uno ve la evolución histórica en los últimos 30 años de la pobreza total en el Uruguay. Esto le digo, es un trabajo muy serio que tenemos, está colgado para que cada uno los veamos, y la evolución es así, pero cuando uno lo desagrega por grupo etario, es la otra por barras que ustedes mostraban. Y el Uruguay tiene, pese a que tuvimos casi un 60% de los niños, niñas y adolescentes en el año 2004, después de una crisis muy importante, por debajo de la línea de la pobreza, y llegamos a bajarla mucho, el Uruguay tiene el ratio de la pobreza concentrada en los hogares donde hay adultos mayores de 65 años. Y esto también quiero ser clara, no es contraponer lo que el Uruguay invierte en los adultos mayores, en la historia que tiene la seguridad social, pero el Uruguay ha venido aumentando el gasto público social, como decía Carmen, que ha tenido un sesgo pro adulto, porque esto, Grau, cantidad de investigadores hace muchos años lo han evidenciado, pero el Uruguay invierte solamente un 25% de su gasto público social, donde incluye educación, salud, el resto de la seguridad social y protección social, solo en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y eso nos pone en una desventaja muy importante como país. Cuando en este libro también se analiza con los países de la OCDE, con países que tienen como nosotros indicadores de desarrollo humano altos, estamos muy por debajo
de cómo invertimos y qué invertimos en los niños, en los hogares con niños y adolescentes, que tampoco el análisis de las políticas de primera infancia, y eso me gustaría que acá lo dejemos claro, puede estar despegado de políticas de protección a las mujeres, porque sobre todo son hogares monoparentales, de protección a las familias, donde esté garantizado el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, como condiciones básicas estructurales para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en ese derecho en familia. Entonces el Uruguay tiene desafíos de que tiene que invertir más, pero ¿cómo se invierte? Nosotros después, bueno, no quiero, capaz que ahora Carmen así hable un poquito, pero una ley que daría, ella hablaba del marco jurídico, y si algo he aprendido como legisladora es la importancia de que haya leyes consagradas que después se materialicen en políticas públicas y después haya de recursos, pero con elementos también de evaluación y monitoreo, de cambiar, porque el Uruguay hoy si tiene que dar un salto cualitativo es en políticas públicas de primera infancia y que tengan continuidad independientemente de la administración que la ciudadanía y la democracia elija. Gracias por reivindicar el derecho. ¿Sí? Es donde se libran las batallas, es donde se pueden concretar los cambios, o donde por lo menos se puede empezar. Sí, las cifras de la pobreza y la infantilización de la pobreza son un dato obsceno, absolutamente. Estamos de acuerdo, creo que en eso no vamos a discutir en absoluto, y que es un imperativo ético de las políticas públicas y de toda administración, hacer los máximos esfuerzos para revertir. En ese punto creo que algo que es prioritario es el tema de la vivienda y los asentamientos que no crean las condiciones, desde el abrigo, desde el que también se llueva adentro de la casa, desde el tener algún espacio propio en esas viviendas tan precarias, desde el baño, todo que condiciona la salud, ni que hablar la alimentación. En ese sentido, después quizás hablaremos de algunas señales de esa priorización de la primera infancia en la rendición de cuentas, claro, con unos recursos bastante acotados. Los recursos son finitos, eso es un principio de la economía. Pero quisiera también, y si pudiera más adelante, detenerme en un aspecto que tiene que ver con algo emocional de la primera infancia. Y es que, por supuesto que es una condición sine qua non el alimento, el abrigo, el techo, la atención en salud y la educación, sin duda. Pero el apego familiar, y tú lo decías con el tema de las familias, el refuerzo a las familias. A mí me impresionó mucho, mi hija, una de mis hijas estudia acá psicología y ella me contaba de experimentos que habían tenido que ver con, que demostraban esto del apego materno y paterno, de unos experimentos que hoy serían éticamente reprobables, con monos, en los que se colocaba a los monitos, bebés, en una jaula y se ponía a una especie de robot con una mamadera, el alimento, y del otro lado un muñeco de felpa más calentito, y que el monito prefería cobijarse, antes que tener tanto el alimento, cobijarse en este calor que le daba este otro muñeco en situaciones de estrés, etc. Una serie de, también algunos estudios en orfanatos después de la Segunda Guerra Mundial que demostraban cómo este contacto humano, esta contención, esta cosa inmaterial, esta cosa emocional de la familia, que nuestra Constitución también recalca y por eso habla del hogar sagrado e inviolable, dan. O sea que el ser humano es más complejo, no alcanza solamente, sin duda que son condiciones sine qua non, pero también dar esa protección, esa contención a la familia, ya sea monoparental o como esté constituida. Creo que hay mucho para trabajar en ese sentido. Bueno, quizá dos cosas interesantes para marcar de esta primera ronda de planteos que se hicieron. El primero, rescatar un poco esta idea que lo planteaba Carmen y también, las tres en realidad desde distintas perspectivas, esta idea de que es un fenómeno, el de la infantilización de la pobreza o el de la incidencia mayor de la pobreza
en la primera infancia, que es un fenómeno estructural, digamos, ¿no? No es nuevo, hace mucho tiempo que lo conocemos, mejora en términos absolutos en momentos de crecimiento, empeora en términos absolutos en momentos de crisis, pero la relación entre la primera infancia, la incidencia de la pobreza en la primera infancia y la incidencia de la pobreza en las etapas posteriores del ciclo de vida se mantiene más o menos igual, incluso ha empeorado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Ese ratio que planteaba Cristina, lo cual lleva a traer de vuelta esos elementos que hacen a soluciones de más largo plazo, ¿no? Que ante fenómenos estructurales, políticas de Estado, políticas que permitan ir sumándole piezas a esta apuesta gubernamental y a este cambio en la orientación del gasto, como planteaba Carmen Sanguinetti. Por otro lado, el otro elemento interesante es esta idea de que esto se puede cambiar, ¿no? Que es lo que también un poco refleja la presencia de ustedes aquí y cómo ustedes tienen esto en la agenda de distintos lugares, y es que no es un destino ineludible de los países tener esta relación desigual en el gasto social y mantener este sesgo, digamos, pro adulto o pro adulto mayor en el gasto y más que el gasto, en la inversión social, ¿no? Porque esto, como ya también planteaba Javier a través de los estudios de Hetman, es una inversión que se traduce en muchísimos retornos, no solo económicos, sino también desde el punto de vista del bienestar en las etapas posteriores del ciclo de vida. Yo quisiera traer algunas cosas que ustedes, que salen un poco de lo que ustedes mencionaron. La primera pregunta que tengo, les hago dos juntas, ¿no? Y ustedes ven cómo las administran. La primera pregunta que tengo es ¿cuál es el lugar que ustedes asignan o ven que tiene la igualdad de género o la desigualdad de género en la reproducción de estas carencias, digamos, en el bienestar o estos patrones de desigualdad adentro de la primera infancia? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las políticas que, tomando esto en cuenta, ustedes identifican como prioritarias, ¿no? En particular, en la conversación surgió el rol de los y Carmen Sanguinetti lo planteaba, de los centros de atención, ¿no? Centros de cuidados, los centros CAIF. También se discute mucho esto en la literatura, el rol de las licencias parentales y demás. Bueno, quisiera conocer un poco más sobre cómo ven esos aspectos vinculados con la apuesta a futuro en relación a la primera infancia. ¿Cómo hacemos el orden? Al revés. ¿Cómo no? Se decía que la pobreza tiene cara de infante y también tiene cara de mujer. En los sectores más sumergidos, lo más frecuente es que quienes lleven a sus espaldas y con sus brazos y sobre sus hombros los hogares y las familias sean las mujeres. Y esto yo no quiero hacer acusaciones al género masculino en este sentido, pero esto surge este dato surge de la realidad. Los referentes en los asentamientos muchas veces son abuelas o madres a las que se acude para, hasta por desconocimiento de cómo ir a un centro de prestación de salud, en fin, trámites, y son las que salen a hacer la colecta para el comedor infantil y hacen la colecta y llevan la cancha de baby fútbol para sacar a los niños de las calles y ni que hablar las ollas populares. Y ahí quiero detenerme en un reconocimiento a todas las organizaciones de voluntarios que funcionan en el Uruguay, no para sustituir la tarea y el deber del Estado. El deber del Estado está en atender esas cuestiones, pero yo como persona reconozco, hago un homenaje a esa solidaridad que prestan tantas organizaciones de voluntarios y en las que a veces el Estado también inteligentemente se puede apoyar, porque esas personas que hacen esa labor voluntaria tienen el conocimiento de cómo se hace, tienen el conocimiento del territorio y tienen la motivación que a veces el funcionario público puede o puede no tener. Entonces simplemente un reconocimiento, no para la sustitución.
los desafíos sí, apoyar a las mujeres que evidentemente fisiológicamente son las que tienen a los niños por ahora y sin perjuicio. Y programas desde, como se decía, si la primera infancia, dentro de la primera infancia está considerada también la gestación, bueno, desde la maternidad, desde el embarazo. Yo creo que se ha hecho, y yo quiero reconocer gobiernos anteriores en este sentido. Creo que puede llamarse como una política de Estado, que es insuficiente sin duda, y eso nos interpela para avanzar. Me detengo en una idea, un proyecto que tiene que ver con las adopciones y que quizás para personas que optan por dar en adopción por dificultades, bueno, creo que hay que trabajar en facilitar las adopciones por el bien de los niños para que no estén institucionalizados. Hay algunos proyectos interesantes en ese sentido. Y sí, y la maternidad y el atender los embarazos en ecografías, en controles, sin duda. Y ahí el derecho tiene algo también que hacer, que es con el refuerzo de las investigaciones de paternidad tendientes a obtener una pensión alimenticia para que se haga cargo el progenitor. Que el 60% de los varones haga y pague y garantice el derecho al pago de las pensiones alimenticias. De acuerdo. De los hogares donde hay niños y adolescentes. Hay un 60% de hombres que no se deslindan de una responsabilidad desde el punto de vista legal. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, yo siguiendo un poquito eso que decía, yo creo que sí, lo que decías tú, Cecilia, el Uruguay tiene 3 desigualdades estructurales, que son las desigualdades de género, por eso no se puede hablar de política de infancia, de primera infancia, si no está la mirada de género. O sea, la mirada de género, o sea, tiene que estar de la mano del abordaje de las políticas de infancia y adolescencia. Eso, los países nórdicos han sido pioneros en ese abordaje. Estamos hablando de que si no hay, el Uruguay, fíjense que dio un avance cualitativo recién, en el año 2013, con la ley 19.161 de las licencias parentales. ¿Tá? Tenemos que ir mucho más allá. O sea, el Uruguay tiene desigualdades de género, clarísimo que en los hogares de donde hay, en la pobreza medida por ingresos, el Uruguay tiene el 90% de su pobreza. Si quisiera reducir esos compromisos que tenemos en la pobreza, el 90% está concentrada, 46% en los propios niños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares, y el resto de ese porcentaje, de ese 44%, son adultos referentes en esos hogares de esos niños. O sea, el Uruguay, para reducir la pobreza por ingresos, en el 90% está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes. Y hablamos de la pobreza medida por ingresos, cuando sabemos todos los que estamos acá, que en los niños, niñas y adolescentes la pobreza tiene que ver de forma multidimensional, por el capital educativo que tienen los padres, por el acceso al trabajo, por la salud mental garantizada en esos hogares que tienen mucha precariedad, y no siempre, porque sí, y me alegra mucho lo que la senadora Ciaín diga, porque a mí esta publicación me gusta mucho porque hace un reconto de la historia del Uruguay, y desde la creación de los centros CAIF en el año 88, de la obligatoriedad de la educación de 4 en la década del 90, de cuando comienza el primer gobierno de Frente Amplio y se va reestructurando la matriz de protección social y se introducen reformas como la reforma de la salud, que priorizó las políticas de salud en infancia y adolescencia, de salud integral de la mujer, la reforma de distribución del gasto público social con inversión en políticas de primera infancia, que fueron generando un aumento y quizás un diseño diferente del abordaje que todavía estamos muy, por eso el acuerdo que tendríamos que tener acá, con una ley que tenemos en el Parlamento, que sería un ejemplo muy bueno de tantas cosas que se puedan construir por todo el sistema político, que es una ley que nosotros impulsamos de la legislatura anterior, dirigida a primera infancia, infancia y adolescencia, que lo que trata es aunar esa fragmentación que hoy tiene el Estado uruguayo. Ajá. Pero desigualdades que tenemos la de género, no se puede hablar de infancia si no sabemos que hay muchos hogares monoparentales, sin la autonomía económica de las mujeres. Sin duda, sí. Las mujeres en el Uruguay hoy somos las que más desempleo tenemos, las mujeres universitarias somos las que menos llegamos a lugares, que me alegra que en esta universidad
haya vicerrectoras, decanas, en una igualdad de paridad, desde el reconocimiento a la trayectoria, pero en el ámbito empresarial, en el ámbito, en todos los lugares, la verdad que tenemos una desigualdad. La desigualdad territorial, cuando uno analiza el de la pobreza infantil en el Uruguay, el 60% está concentrado en Montevideo y Canelones. En este mapita, que es duro, y cuando este mapa lo desagregamos en Montevideo, en los municipios A, G, D y F, está concentrado más del 75% de la pobreza. O sea, la desigualdad territorial está y después está la intergeneracional. Entonces, si no lo acompañamos de fortalecer, de una política pública que se meta con los problemas estructurales, si no tenemos un sistema nacional integrado de cuidados que siga trabajando donde los centros de educación inicial sean para que acompasen el derecho a los niños, también están en centros donde la estimulación, donde los cuidados, no solamente los CAIS, pero que también con horarios que se adecúen para la real inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, porque hay muchas iniciativas que son adecuadas, todo ayudan, pero no ayudan a meterse con los problemas estructurales que condicionan esto. Y cuando hoy Carmen decía, y dejo a Carmen hablar, porque bueno, estos temas apasionan y capaz, bueno, forman parte de la esencia, y por lo cual estoy en política por este tema. Eso lo tengo clarísimo, le quiero decir a la ciudadanía que trabajo en 80 temas, en 80 comisiones, pero entendí que a través de la política uno podía hacer mucho por generar esto en los temas de infancia y adolescencia. Pero cuando uno ve el cerebro de un niño, y esa es una imagen que bueno, no sé si está por ahí, que es un poco biologicista y quizás, pero hago referencia a la historia del apego, del afecto, de cantidad de cosas que tiene que ver, el 80% del cerebro de cada uno de nosotros crece en los 3 primeros años de vida. O sea, yo quiero dejar claro que cada vez la evidencia, la neurociencia, la plasticidad, en todas las etapas de la vida, siempre hay posibilidades de desarrollarse, de crecer, de tener esas 700 sinapsis por minuto que tenemos en las primeras etapas de la vida, a un ritmo menor, pero siempre hay. Pero hay etapas que son condicionantes. Y acá estamos hablando de un lugar de consenso, acá estamos hablando de un marco normativo, estamos hablando de un marco de integralidad, pero también estamos hablando de recursos que el país debe destinar. Sí. Y cuando uno destina recursos, tiene que saber los recursos del Estado, de cada ciudadano, dónde van a tener la mejor tasa de retorno a la inversión. Entonces, si uno ve que el cerebro al nacer de cualquiera de nosotros pesa entre 400 y 500 gramos, a la adolescencia, a los 18 o 20 años, es el kilo 400, que más o menos es en masa física lo que nos crece en nuestro cerebro. Pero vemos que el 80% crece en los primeros años de vida, con todo lo que hay adentro, que son las sinapsis, esos billones de neuronas que tienen que ver con el estímulo, con el afecto, con las condiciones de nutrición, de vivienda, que eso hace muchísimo a las capacidades que después tengamos de ser como adultos. Cuando a mí me llama mucho la atención, y les digo desde el inicio de trabajar en esto, y lo evalúo mucho con la gente de educación, con la gente de educación no, con todo el personal técnico que trabaja vinculado a la educación, y ahí es otra tablita que creo que Javier tú la pusiste, o sea, las capacidades socioemocionales, las cognitivas superiores, o sea, la lectura, el aprendizaje, la matemática, pero sobre todo ahí hay mucha evidencia que las socioemocionales tienen que ver con las condiciones que tuvimos nosotros en los primeros años de vida. Y Carmen se va a referir al tema de la discapacidad, porque todos estos temas en la infancia son mucho más graves cuando hay alguna situación vinculada a la discapacidad, que no todos tenemos las mismas condiciones. Y ahí es donde yo tengo esa certeza de que esto tiene que ser un acuerdo entre la sociedad civil, entre la sociedad toda, que entienda que la crianza de un niño no puede estar depositada solamente en las posibilidades que tenga esa familia, tiene que ser que nos involucre a todos, pero el Estado tiene que ser garante de derechos. Para mí es inadmisible que un país donde nacen tan pocos niños, el lugar donde nazca condicione que ese cerebro, que nacieron 2 niños iguales, una son mis hijas, el de la izquierda, que criaron en un lugar donde las condiciones materiales están hipergarantizadas, con afecto, con condiciones nutricionales, y el de la derecha es un niño que nació con el mismo peso de una de mis hijas y quedó condicionado su propio crecimiento cerebral por vivir en un hogar donde hay violencia, donde hay condiciones de extrema emergencia habitacional y donde ese afecto que dice Carmen quizás no se puede desarrollar porque no están dadas las mínimas garantizadas. Entonces, un país que prioriza
y tiene la trazabilidad del ganado vacuno, que yo la celebro porque eso nos permite exportar, nos permite cantidad de cosas, hoy no se nos puede escapar que un niño o una niña no tenga esa familia garantizada por el Estado, las condiciones básicas para que no tengamos que tener un desarrollo solamente condicionado por esas variables. Bueno, yo comparto con Cristina la pasión por este Yo tema. también, o sea, Me pasó que profesionalmente, después de estudiar políticas públicas, me dedicaba a trabajar con poblaciones que estaban en este lado de la curva, ¿no? Yo trabajaba con personas exadictas, privadas de libertad, ya muy tarde, ¿no? Y cuando compartía piso en una organización de la sociedad civil en la ciudad de Nueva York, una de las cosas que decía era cuánto desearía estar en programas de primera infancia porque realmente es mucho más fácil a la hora de conseguir financiamiento, y así fue que durante una etapa de mi vida me dediqué a formarme justamente en temas de apego, promotora de lactancia y hacer acompañamiento a familias en este tema, que me parece que es un tema apasionante. Pero yendo a la pregunta de Cecilia, me gustaría mencionar las diferencias entre varones y mujeres en la participación de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado en nuestro país, ¿no? Y sigue habiendo una diferencia de 15 puntos porcentuales en este tema, ¿no? Y una segunda ítem para contemplar es, en cuanto al trabajo de cuidados, 1 de cada 3 mujeres declara realizar actividades de cuidado de personas dependientes, mientras que solo 1 de cada 4 varones lo hace. Yo, para esta pregunta me gustaría dar un foco, capaz que salirnos un poco de lo que tiene que ver específicamente con pobreza, porque yo creo que acá tenemos un problema en toda la sociedad, ¿verdad? A mí me apasiona mucho lo que tiene que ver con la combinación del ser productivo de la vida laboral y de las tareas de cuidado. Justamente me encuentran en ese proceso, a raíz un poco de este proyecto de teletrabajo que presenté el año pasado y un poco entendiendo más qué es lo que pasa, sabiendo qué es lo que pasa en esos primeros años tan decisivos. Yo creo que como sociedad estaríamos listos para dar un paso más en esto de una mayor flexibilización, ¿verdad? Creo que se juega mucho el partido, como dijimos acá. En este primer año hemos tenido, gracias al gobierno de Frente Amplio, una extensión de lo que es la licencia maternal, ¿verdad? Sin embargo, hay países como, por ejemplo, Colombia, que han ido más allá de eso, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que uno de los 2 progenitores esté más tiempo en ese primer año en donde la sociedad uruguaya existe un consenso, y acá atraviesa todos los niveles socioeconómicos? Hay un consenso, las investigaciones indican que el primer año no hay predisposición a enviarlos a centros, ¿verdad? La predisposición es mucho menor. Y a mí me parece que ahí, en esto de seguir impulsando la corresponsabilidad en los cuidados, que todavía lo corremos de atrás en nuestro país, y para seguir impulsando este cambio cultural, me parece que debiéramos de alguna manera ajustar las normativas laborales, o por lo menos empezar a explorar y hacer un doble clic en lo que tiene que ver con las normativas laborales para favorecer la presencia de un progenitor en por lo menos ese primer año de vida tan crítico y tan decisivo en el desarrollo de nuestros niños. Eso, si me permite, eso que decía Carmen es sustantivo, porque creo que ahí ese es el desafío más grande que tenemos como país. Esto tiene que ser una política universal, con diferentes acciones focalizadas y otras que sean universales. El derecho al cuidado, a la corresponsabilidad. Cuando yo decía que tímidamente, yo no es que no lo valore, pero ya desde el 2013 me pareció una reforma muy tímida. Es verdad que soy bastante inconforme con lo que el Uruguay nos lleva tanto tiempo. Mientras que nosotros tomamos decisiones, ese 80% del cerebro creció en 2 años, 3. Entonces, eso es lo que siempre me cuesta con estos temas. Y eso que decía Carmen es sustantivo, porque el Uruguay tiene un gran debe con la corresponsabilidad, con lo que el Estado garantice. Si solamente vemos que casi un 2 o un 6% según estudios del Centro de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, con Natalia Yenta, Valentina Perrota, Karina Batiani, que se han dedicado a estudiar todo el tema histórico de las licencias parentales en el Uruguay, nos marca ese desafío que tenemos en la corresponsabilidad en los primeros años y meses de vida. Y eso va a determinar mucho después que la carga de cuidados de las mujeres que está, o sea, cualquiera de nosotros hablamos todo lo que hicimos antes de llegar acá. Y nosotras que tenemos todas las posibilidades garantizadas, o sea, entonces ahí es donde tenemos que realmente mucho para trabajar, mucho para ver qué evidencia ha funcionado en otros lugares del mundo, qué otras cosas tienen que ser adecuadas a nuestra realidad. Pero si no nos ponemos con esos temas
estructurales, realmente no vamos a resolver los temas de fondo, y por eso es que requiere, yo creo que cuidados, licencias parentales, centros de educación inicial, sí, pero de cuántas horas, adecuadas a cuánto, que hagan compatibilizar los roles. El 20% de los niños en Uruguay tienen alteraciones del desarrollo. Hoy hablábamos antes. Las AYEC, prestaciones que da el Banco de Previsión Social. ¿La ciudadanía las conoce? ¿Sabe el derecho que tiene? ¿Los Sí, ahí yo niños diría usuarios que de ACE acceden a esas prestaciones? Depende de que algún niño, hijo nuestro, tenga alguna discapacidad severa o alguna alteración del desarrollo para que tengamos los recursos socioeconómicos para garantizar un equipo interdisciplinario que pueda acompañar eso. Bueno, eso hoy no nos podría suceder y no sucede. Cristina dijo algunas cuestiones y Carmen también que me interpelan. Carmen hablaba del tema de las licencias. No puedo estar más de acuerdo con que se extiendan y se amplíen para ambos progenitores las licencias por razón de la maternidad. El año pasado la vicepresidenta bajó al llano a hacer una exposición sobre un fenómeno conocido como la penalización de la maternidad, aquel fenómeno que ocurre porque la mujer va postergando el tener hijos por no atrasarse en su carrera laboral o profesional, o a la inversa. Los tiene y entonces se atrasa. Entonces, asistencias en ese sentido, la corresponsabilidad, bueno, ahí no vamos a entrar en la corresponsabilidad llevada a todos los ámbitos. Y también como un imperativo que el Estado tiene que cumplir, porque así se ha comprometido al suscribir tratados internacionales en este sentido, la Convención de Derechos del Niño, pero tantos otros instrumentos internacionales. Así que esto es una interrupción, no era mi turno, simplemente quería suscribir esas ideas como un norte a seguir. Bien, no, para cerrar, creo que en esto de los roles de género, creo que acá otro tema que no se mencionó y que está vinculado a esto tiene que ver con la lactancia, ¿no? Nosotros hace ya mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud, Cristina debe saber el año, viene diciendo, haciendo hincapié en la importancia de la lactancia, en la lactancia exclusiva los primeros 6 meses y hasta tanto madre, hijo y bebé lo deseen. Entonces, por un lado, volviendo al punto de la rigidez laboral, ¿verdad? Por un lado tenemos una contundencia absoluta de que eso es, no solo lo más deseable para el apego y para todo lo que tiene que ver con lo socioemocional y demás, sino para lo que tiene que ver también con prevención de muchísimas enfermedades que el día de mañana el Estado le va a salir muy caro también atender, ¿verdad? O sea, si sacamos lo emocional y psicológico del tema, también tiene mucho sentido que como Estado enfaticemos el cuidado y la protección a la lactancia. Ayer justo estaba participé de un encuentro en donde mostraban que algunas cifras de lactancia materna en Uruguay están descendiendo. Lo tomé con preocupación, un informe de una nutricionista del Ministerio de Salud Pública. Y de vuelta, esto de la rigidez y de las dificultades o de las no facilidades que ofrecemos a la hora de que esa mujer pueda de alguna manera sostener una lactancia que bien sabemos es lo mejor para los niños y para la sociedad toda. Sí, ¿puedo decir algo como pediatra? Porque me convocó un poquito como pediatra la lactancia. No, yo creo que eso que decía Carmen es así. No podemos seguir insistiendo a mí como pediatra, sabiendo que la lactancia es la mejor alimentación por múltiples variables que puede recibir un niño al nacer, si no está acompañada de otras condiciones. O sea, a mí no me gusta culpabilizar, ya bastante las mujeres cargamos con tantas culpas arriba, culturales, históricas, que la lactancia tiene que ser acto que tiene que ser acompañado de flexibilidad en los ámbitos laborales, en las salas de lactancia, en la estimulación, en determinadas condiciones que garanticen que ese vínculo, que no es solamente lo que se da a través de la alimentación, sino que se da desde otro punto de vista mucho más emocional y mucho más con las diferencias que tiene un niño que es alimentado de forma exclusiva con lactancia y después con la alimentación complementaria, pero en esta coyuntura tiene que ser acompañada de medidas de flexibilización, donde realmente en el ámbito laboral está demostrado que a las mujeres, hay estudios de altísimas, ustedes que vienen del ámbito empresarial y justamente en esta disciplina, hay estudios que hemos recorrido en el Reino Unido, en cantidad de lugares, que las empresas
que apoyan a mujeres en la etapa de los primeros años de vida, sobre todo en la etapa de la lactancia, son mujeres que después van como profesionales o como integrantes, como trabajadoras de ese lugar, a tener un rendimiento muy importante. O sea, tiene una mirada económica, ética, humana, y que hoy tenemos que dar señales concretas de ir hacia ese paso. En la pandemia ha desnudado desigualdades que ya teníamos todos, porque la carga de cuidado, o sea, que ya la teníamos. Las mujeres hoy estamos desbordadas, entre los niños, niñas y adolescentes que son los más afectados por las características de la pandemia, los adultos mayores que tenemos a nuestro cargo. Imagínense eso en condiciones de extrema vulnerabilidad. O sea, realmente creo que hoy como país estamos en una oportunidad única de construir sobre lo hecho, de ver qué cosas hay que profundizar, qué cosas hay que darle un abordaje diferente. Y la pandemia también nos desafía a desnudar el teletrabajo, el romanticismo de la cuarentena. Ay, por favor, para las mujeres la cuarentena, el pan casero para unas privilegiadas. Digo, capaz que esto que quede grabado, me mira el economista de AEDO, que quizás no es lo adecuado, pero es que es así la carga de cuidados para nosotras, esas imágenes en la computadora, nuestros hijos, la cocina, que no se termina nunca la jornada laboral. Eso imagínense en condiciones también extremas. O sea, yo creo que hay muchas variables que hoy estamos en una oportunidad única como país para trabajar en una reforma del Estado donde las políticas públicas de infancia y adolescencia y de primera infancia sean el ejemplo que demos como país de adoptar un mecanismo presupuestal diferente al que hoy estamos haciendo. Porque el que hoy estamos haciendo tiene iniciativas de alto impacto, pero son transitorias. Si no logramos este acuerdo, que es muy bueno, que la ciudadanía nos vea a las 3 y a ustedes conversando y asumiendo compromisos públicos en este tema, eso es lo que vamos a tener un país con mejores índices de educación, de inseguridad, con mejores índices vinculados a la corresponsabilidad y que no solamente el Uruguay tenga logros transitorios. Esto requiere mucho acuerdo. Gracias a las 3. ¿Quieres decir algo más? No, simplemente retomar, soy gran hincha de la lactancia. Creo que un logro de las administraciones anteriores ha sido el incluir la sala de lactancia en el ámbito laboral de las empresas. Como abogada asesora me ha tocado instrumentar esto. Y esto va un poco para, esto es no es desde la política, esto es una reflexión más como docente, también soy académica, que tiene que ver con la conciliación de, en el ámbito empresarial. A veces se opta por contratar varones, porque no van a quedar embarazados, porque si un niño se enferma suele acudir la mujer, entonces bueno, una institución que no la voy a decir. Bueno, bien, es algo frecuente, por lo menos en nuestra cultura. Pero también la mujer que da de mamar y que atiende, desarrolla, y esto es un poquito, voy a ensalzar a las mujeres, desarrolla unas capacidades, unas aptitudes para estar en muchas cosas al mismo tiempo y para luego, cuando llega el trabajo, focalizarse, terminar bien su trabajo y luego poder... Esto es para decir, bueno, anímense, sí, mediante políticas públicas de apoyo, sin duda, en la medida de las posibilidades, y soy súper hincha de ampliar las licencias para fomentar la maternidad, pero también también para los empresarios. Miren que las mujeres aportan cuando son contratadas en las empresas y esta versatilidad a la que están obligadas en sus actividades luego tiene un fruto, una devolución hasta en el ámbito empresarial. Bueno, gracias a las 3. Obviamente lo que esta conversación denota esta multidimensionalidad, ¿no?, de la apuesta para la mejora de las condiciones de la primera infancia, porque toca temas de género, toca temas laborales, de mercado laboral, de regulación laboral, temas de salud, de política de salud. Hace unos años, lo traigo a colación porque ahora que veo a Cristina, hace unos años con un colega que trabaja conmigo aquí en la universidad, hicimos un estudio en salas de espera a familias que llevaban a sus niños pequeños, menores de 3 años, a las consultas pediátricas, y lo que explorábamos eran los costos que esas familias experimentaban, enfrentaban para poder llevar al niño al control pediátrico regular, ¿no? O sea, faltar al trabajo, viajar
1 hora y media y esperar mucho tiempo, a veces, en la sala de espera. Y esas familias no eran familias, en realidad, eran mujeres, ¿no? Había familias, pero eran 95% mujeres, ¿no? Y eso sigue ocurriendo y ocurre en todos los estratos sociales, ¿no? Por eso este elemento tan importante del trabajo no remunerado, y también incluso cuando va cambiando a lo largo del tiempo la distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, el contenido de ese trabajo no remunerado es diferente, ¿sí? Porque hay una tendencia estudiada, ¿sí? Y también confirmada en Uruguay, de involucramiento progresivo de los hombres en el cuidado, no así en todas esas otras tareas que se llaman a veces como de cuidado indirecto, ¿no? Que es lavar los platos, tender las camas, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay como una cierta jerarquización dentro de las tareas de trabajo no remunerado, y eso también requiere un cambio, como planteaba Carmen, cultural, ¿no? Hay algunas cosas que obviamente no son derivables o no son, ¿no? La lactancia es la lactancia, pero hay muchas otras cosas del trabajo cotidiano que están hoy como sobrecargando a las mujeres, que efectivamente pueden y deben redistribuirse de otra manera, ¿no? Y las políticas públicas pueden jugar un rol importante, no solo en términos de los vínculos con la trayectoria laboral de las mujeres, sino también a otro nivel en términos más orientadores, digamos, de qué es lo que nosotros, ¿no? Como país consideramos que es deseable construir juntos. Pero bueno, le doy la palabra a Javier, sí, para que hemos escuchado, no nos equivocamos al elegir las panelistas que elegimos, ¿no? Para es decir, en su doble rol de conocedoras del tema, independientemente de que sean políticas, pero también en el rol de políticas, y a eso apunta este tramo final que empieza ahora de este evento, de este programa. En estos días, mañana miércoles a la medianoche, el Ministerio de Economía va a elevar los libros gigantescos esos con la rendición de cuentas. Vamos a ver ahora una diapositiva que preparamos en base a información que hemos visto en la prensa y alguna fuente que nos arrimó algún elemento y que es el resumen de lo que aparentemente iría en esa rendición de cuenta. Un presupuesto para el año 2022 de $50 millones, un programa que se extenderá en los años siguientes al 2022, con un subprograma de educación y un subprograma de transferencias. El de educación a cargo del INAU, el de transferencias en el MIDES. El de educación con un objetivo que los menores de 0 a 3 años en el primer quintil de ingresos acceden a centros de educación de buena calidad, mediante la asociación, que tiene larga experiencia en el país, entre el Estado y las organizaciones de sociedad civil como los centros CAIF y otros. Y con la ampliación de la cobertura mediante nuevas construcciones de centros y el mayor aprovechamiento de los existentes. El otro subprograma, el de transferencias, son transferencias de dinero a hogares donde hay menores de 0 a 3 años en ese primer quintil. No sé si ustedes tienen más información que nosotros porque están allí y si no la tienen, ¿qué esperan de esta rendición de cuentas? Empiezo yo. No, yo creo que es una gran señal, más allá de las transferencias monetarias y de la ocupación, es una gran señal que en una rendición de cuentas muy austera, que viene con una economía que viene castigada por la pandemia y algún otro déficit, no voy a entrar en eso, que el único gasto extra que realice sea para la primera infancia a través del INAU y a través del MIDES, más allá de la cifra, que bueno, de todas maneras es considerable, es una señal de que es ahí donde hay que ir. ¿Que es insuficiente? Sin duda. Los recursos son finitos y bueno, es justamente la gestión o la administración lo que hace es optar dentro de los recursos finitos dónde pone el foco, dónde pone la prioridad. Yo no tengo muchos más elementos que los que surgen de esos datos, simplemente que va a impactar a aproximadamente 70.000 beneficiarios de entre 0 y 3 años, esas transferencias, pero ya ha salido en la prensa, yo no tengo más datos que los que han salido públicamente, que se continúan programas
que vienen de administraciones anteriores, porque insisto, y esto para abonar al consenso, que creo que es algo que está en la impronta del uruguayo y de las políticas públicas, sin importar los colores políticos, el preocuparse de esta temática. Así que, un detalle, dime. Tampoco se puede ir tan rápido porque no hay recursos, no financieros, sino humanos. Cada nuevo centro implica personas que van a trabajar con esos niños y hay que formarlas. Entonces, yo creo que la limitación más que el tema económico aquí y financiero es el tema de recursos humanos y materiales. Hay que hacer centros, no se hacen de la noche a la mañana. El tiempo también, porque bueno, Exacto. tampoco pasó tanto. Totalmente. Sí, yo tenía por ahí la única slide que había traído que muestra ahí desde el año 89 hasta el 2014 la evolución, por un lado, de los números de los centros CAIF y por otro lado de los niños atendidos. Y la verdad que esto en definitiva es esa frase que se repite tantas veces, que bueno, que el Uruguay no se reinventa cada 5 años, sino que en definitiva aquellas cosas que funcionan se profundizan, ¿verdad? Yo creo que en los CAIF vemos un ejemplo de trabajo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que se ha ido perfeccionando, que se ha ido puliendo, en un Estado que tiene una cierta reticencia si nos comparamos con otros países en relación a ese tipo de alianzas, ¿verdad? Hay como esta cuestión que en definitiva responde a nuestro Estado vallista también en algún punto, ¿no? Grande, y que en definitiva resolvía todos nuestros problemas, que hace que este tipo de alianzas estratégicas virtuosas no se vean en tantas otras áreas y que haya habido, si se quiere, como un despertar de este tipo de alianzas en los últimos años, diría yo. Entonces, yo pondría el énfasis en el capital acumulado de aprendizaje. Creo que hay mucho que se ha hecho y que se ha hecho bien. Cuando uno visita los CAIF, a mí me ha tocado estar vinculada a los CAIF desde como instructora de yoga voluntaria hasta con distintos sombreros. Y la verdad es que lo que se observa es un nivel de compromiso y un nivel de atención en términos generales muy bueno. Están estas experiencias oportunas que también se hacen con mucha seriedad. Y yo pondría el foco ahí. Yo iría un poco como lo que mencionaba al inicio, ¿no? Del porcentaje de niños que hoy no están recibiendo ningún tipo de atención, que vienen de hogares en donde no tienen, digamos, la capacidad muchas veces las propias familias de generar ese ambiente nutritivo, y me parece que si vamos a la rendición de cuentas, a mí esta es la noticia que me tiene más entusiasmada, más contenta, y creo que un poco para enfatizar lo que decía Javier, indudablemente hay un tema de capacitación y de recursos humanos, y me voy a detener muy brevemente en una experiencia muy positiva que se ha realizado con un equipo de investigadores de la Universidad de Montevideo, con Alejandro Cidi, Ana Balsa y Juanita Bloomberg, que tienen esta experiencia de crianza positiva, ¿verdad? Que en definitiva lo que se realiza son talleres de habilidades parentales, ¿no? Todos los que somos padres sabemos que en definitiva muchas veces uno desea hacer una determinada cosa y en los hechos no se le vienen estos patrones de medio como aprendidos, y bueno, me parece que simplemente mencionar que el uso de las tecnologías, en este caso son talleres que después se hacen seguimiento a través de mensajes de texto y se evalúan que ha tenido resultados positivos. Me parece que también en esto de los recursos que tenemos disponibles en nuestro país, tenemos que, me parece, ser un poco más audaces en el uso de tecnologías, en el uso de modalidades nuevas, y creo que ahí hay una oportunidad como para seguir profundizando y seguir trabajando en esa línea. Así que, bueno, estaremos ansiosos a ver qué es lo que llega, cuál es el detalle de lo que llega, pero desde nuestra perspectiva estamos bien encaminados, y creo que, de vuelta, todavía, y nosotros desde nuestro rol que nos toca ocupar ahora, y ustedes desde su rol académico, me parece que sigue siendo importante insistir en la importancia de los niños. Yo tengo la profunda convicción de que somos una sociedad adultocéntrica. Me imagino a la pandemia como una lupa gigante
que no nos muestra nada nuevo, ni de las personas, ni de las sociedades, pero se ve todo con mucha más claridad, y yo creo que la pandemia evidenció que los niños no están en el radar de los uruguayos todavía, muchas de las veces. Creo que lo que fue, bueno, distintas cuestiones lo evidenciaron, y por eso celebro tanto los 50 millones anunciados como esta voluntad de poner el tema en un lugar que capaz que no ha tenido hasta ahora la relevancia que precisa. Sí, yo también, y como integro parte de la oposición hoy, y me interesa mucho cuando enseguida me preguntaron, cuando fue el anuncio por parte de la ministra de Economía y el ministro de Desarrollo Social en este avance, rápidamente sí estoy convencida que es una muy buena noticia, que es una muy buena noticia para el país. Le vamos a dar seguimiento, porque sí entendemos, y esto sí quiero ser bastante clara, y me parece muy bueno que el Uruguay, dentro de sus prioridades presupuestales, en una rendición de cuentas donde vamos a tener dificultades porque no estamos exentos, como decía Carmen, también de la pandemia y de otras dificultades vinculadas al déficit fiscal, a otras cosas que el Uruguay viene atravesando, pero sí creo que esto no es un gasto. Si no hacemos y lo tomamos esto como una inversión, vamos a seguir teniendo problemas vinculados a no visibilizar la importancia que tiene garantizar los básicos derechos a todos los niños y niñas que nazcan en el Uruguay. Eso es un avance muy importante, no va a ser suficiente, porque realmente, y les digo, y el Uruguay tiene, y el abordaje que estamos ahora en el Parlamento, en la Comisión de Población, y quedamos que después de la rendición de cuentas, cuando el Uruguay y el sistema político sea capaz, después de la discusión, ponernos de acuerdo en qué, vamos a volver a discutir esta ley, que es una ley que da garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, porque reordena el Estado. Yo les vuelvo a decir, el Uruguay tiene hoy no tiene una mirada adultocéntrica. Los niños, el futuro de los niños siempre soy. Yo soy hija maestra de una frase de Gabriela Mistral. Los niños no son el futuro. El futuro de un niño o una niña está garantizada por lo que hagamos hoy. Hay resiliencia, hay individualidades, pero como país es la responsabilidad más grande que tenemos. Y desde ese lugar, es decir, que si el Uruguay tampoco reordena, no invierte más, porque estamos por debajo de lo que invertimos, los países desarrollados invierten en transferencias monetarias. No es dar plata a hogares y las contraprestaciones. Primero, las transferencias en el Uruguay son muy bajas. Nadie vive de las transferencias monetarias. Ese es un mito que hemos instalado porque no lo hemos acompañado. Quizás, yo me tocó en el programa Uruguay Crece Contigo. Aprendimos que si el 80% de esas mamás no había terminado el ciclo básico de educación, eran adolescentes, el 30% vivía en casas de emergencia habitacional de chapa, piso de tierra, sin acceso a baño. Si hoy el 7% de los hogares en el Uruguay tiene hambre, ¿tá? ¿Cómo no vamos a tener problemas vinculados a problemas graves? Entonces, si algo aprendimos en Uruguay Crece Contigo, es que teníamos programas vinculados a la crianza, a la estimulación. Yo, como pediatra, recorrí, me tocaban todos los problemas vinculados a la violencia que atraviesa todos los estratos socioeconómicos, pero recorrer lugares de extrema vulnerabilidad, donde uno llega, sentarse, el afecto, acompañar, entender a esa mamá y cuánto eso entendía. Pero si no resolvemos los temas estructurales, si no resolvemos los problemas de salud mental que fortalezcan a las familias y que hagan que el Uruguay no sea el país de América Latina que más niños institucionalizados tiene, y que no se resuelve solo con la adopción, las familias tienen que ser fortalecidas en sus capacidades vinculadas a la crianza. La adopción es otra cosa mucho más compleja. Y por ahí podemos decir cantidad de cosas, o sea, que es una buena noticia, sí, que tiene que tener continuidad, que a las transferencias las tenemos que discutir porque el Uruguay tiene una experiencia acumulada de transferencias. A mí me tocó, y termino, porque me van a echar de este lugar y de este foro, no nos invitan más, para mí capaz, es que en la estrategia para disminuir el embarazo en las niñas y adolescentes, otro problema que el Uruguay lo teníamos invisibilizado, de la década del 90 hasta el año 2015, les diría. ¿Tá? Tomábamos acciones sectoriales, porque ese es el desafío. Salud toma algunas acciones, el sector educativo, políticas sociales. No, los problemas tienen que ser abordados por problema.
y de forma multidimensional, y en el centro es la gente. Y desde ahí el Estado es garante. No es porque yo estoy en salud pública, entonces desarrollo tal programa, entonces estoy en el Ministerio de Desarrollo Social y tal programa, entonces eso tiene un impacto que quizás es bueno porque todo lo que hagamos por las personas siempre va a ser bueno. Pero hoy el Uruguay tiene que ir hacia una segunda reforma de las políticas públicas. Y eso que hoy en primera infancia es que todo no está hoy descubierto porque hay cosas que tienen una trayectoria, como siempre ponemos el ejemplo de los CAIF. Hoy el sistema, tuvimos una noticia muy buena, la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Social se reunió con las organizaciones civiles del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Pero cuando yo fui viceministra de Salud, que puse foco en teníamos 5 departamentos con tasas de fecundidad específica adolescente de África subsahariana. Cuando yo lo dije eso públicamente, casi el Uruguay se sintió ofendido y yo lo único que hice es respetar la historia de desigualdad del continente africano. Pero teníamos 5 departamentos que que asustaban. Y ese es un ejemplo de desigualdad gravísima. Y solo porque generamos una estrategia de que le dimos prioridad política, por eso esto de primera infancia, que tenga liderazgo político. La ley también condiciona que tenga un liderazgo político por parte del presidente y los ministros de las carteras correspondientes. Si no, no se resuelven los temas y con un abordaje presupuestal multidimensional. Pero ¿por qué empezamos a mejorar? Es porque se diseñó una estrategia bajada en evidencia, y es ustedes que pertenecen al sector académico, y los miro a los dos porque los dos tienen experiencia, y en la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo, la UCUDAL, y múltiples ámbitos que hay de diferentes áreas, permitió que esa estrategia se nutriera de investigadores que habían investigado mucho para que después, quienes tenemos la responsabilidad en el ámbito ejecutivo o ahora legislativo, tomando la evidencia, diseñemos marcos normativos que después sean llenados de política pública. Y eso es como debemos trabajar en el Uruguay. Tenemos que de una vez por todas, en los problemas que son graves para el país, como el tema de la infancia, ponernos de acuerdo en cuáles son las herramientas legislativas y cuáles son las que tiene el Poder Ejecutivo para que el lugar donde nazca un niño no condicione la inequidad más grave que tiene el Uruguay hoy. Muy bien, estamos llegando al final. No queremos despedirnos sin que den un mensaje final breve, 1 minuto, algo que haya quedado en el tintero, algo que quieran destacar. Carmen Sanguinetti. Bueno, la verdad que con todo lo que fue la previa de las cámaras y todo, no me detuve en agradecerles por la invitación y celebrar este espacio tan importante y tan rico. Yo creo que si tuviera que decir algo, diría que tenemos que empezar a poner más a los niños en la tapa de los diarios, tenemos que empezar a poner más a los niños en los informativos, tenemos que empezar a poner más a los niños en todos lados. Me parece que creo que esto podría ser un consenso en ese sentido, en una mayor visibilización de lo que está pasando y empezar a mirar más el mundo a través de sus ojos, la sociedad a través de sus ojos y ver también todo lo que hoy sucede. Queda mucho camino por recorrer, pero hay unas historias cuando uno sale a terreno, por un lado muchas veces muy duras y por el otro lado muchas veces muy esperanzadoras, que pasan por debajo del radar. Y creo, como en tantos otros temas, que capaz que no hemos sido tan asertivos y tan eficientes a la hora de generar el consenso que hoy estamos buscando en la sociedad de que este es un tema prioritario y que es un tema de hoy, como decía Cristina. Cristina, el minuto final de mensaje, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero? No, la verdad que convocar a quienes nos ven a que vean que nosotras tres, pese a algunas diferencias que podemos tener en el abordaje de algunos temas, en este tema nos comprometemos, yo creo que en hablar en nombre de las tres, como legisladoras en representar algo que tiene, que decía Carmen. Las dos, Carmen, las dos. Es que si realmente no nos ponemos de acuerdo con esto, nos distancian las diferencias, es el país el que pierde. Y desgarra, porque mis hijas tienen su hoy presente garantizado, a no ser que ocurra que uno no puede prever, pero desgarra ver que el lugar donde nazca un niño condicione
las posibilidades y los talentos los tenemos todos por igual desde la etapa del nacimiento, porque acá no hemos hablado mucho de la etapa del embarazo, y la etapa del embarazo es otra etapa que condiciona muchísimo desde las enfermedades crónicas no transmisibles a muchas cosas más. Por eso el Uruguay que tenga garantizados los derechos en salud sexual y reproductiva es una buena cosa, porque el Uruguay tiene históricamente una insatisfacción en su patrón reproductivo. Las mujeres que pertenecemos a la clase media y la clase alta, quizás por no tener garantizado un sistema de cuidados, porque yo trabajé de estudiante en la carrera de la Facultad de Medicina y la verdad que se te hacía difícil encarar la maternidad en ese lugar cuando tú no tenés un Estado que tiene los cuidados, tienen que ver con tu carga de bolsillo. Pero también hoy las mujeres de los sectores más vulnerables tienen una insatisfacción en su patrón reproductivo, ¿tá? Que quisieran tener menos hijos de los que quieren tener. Y para eso se precisa un acuerdo ciudadano, donde la autonomía económica de las mujeres, donde fortalecer el sistema educativo como la clave sustantiva de desarrollo del país, la capacidad después que podamos tener de elegir si queremos o no tener hijos, y cuando decidimos tener hijos, como mujeres y varones, también el Estado tiene que ser un acuerdo de Estado, familia y sociedad civil en eso, donde realmente sea un acuerdo, donde realmente tenga continuidad y donde sea a mediano y largo plazo. Carmen Asiaín. Gracias. Salvo Adán y Eva, todos nosotros no solo pasamos por la primera infancia, también fuimos gestados. Hablaba Cristina de la protección de la maternidad y ello condicionó nuestro futuro. Así que, cómo no estar de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Desde el observatorio es de coyuntura económica, pero la economía no es solamente de los números y de cuántos millones. Importan, por supuesto, los números, pero también es la economía humana. Y en ese abordaje, permítanme traer un principio, porque salió acá, no se me había ocurrido, pero salió acá cuando Cristina habló de los talentos. Y bueno, nosotros concebimos el principio de igualdad, que es un fin, como el tratar desigualmente a los desiguales, para lograr una igualdad. Bueno, que ese sea nuestro norte. Cecilia, ¿cómo lo viste? Lo vi bárbaro, la verdad, nada más que agradecer. Conseguimos consensos en un tema decisivo. Sí, y abrimos un camino, obviamente agradecerles de nuevo a ustedes tres y también a Javier y a Isabel por la invitación a formar parte de este panel. Para una académica que trabaja en estos temas desde hace mucho tiempo, siempre es importante saber que las preocupaciones que uno tiene y que a veces digamos, acarrea en solitario en investigaciones que dan trabajo, después nutren y contribuyen al debate más grande, más importante, que es lo que en última instancia guía, ¿no? ese trabajo de investigación y esas preocupaciones. Así que de nuevo, por mi parte, muchísimas gracias, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, hemos logrado este propósito en este primer programa, este primer evento. Cuando vengan los tiempos de la presencialidad, ya no van a ser a través de YouTube, va a ser en un evento de los que estábamos acostumbrados antes. Y bueno, y dentro de 2 meses aproximadamente volveremos a buscar consensos. Muchas gracias.